Me animaría a decirte que violencia es mucho más que cuando se ejerce físicamente sobre una persona o se ejerce psicológicamente sobre una persona. La sociedad, en muchos casos, invita a esa brecha que hay entre hombres y mujeres cuando, por ejemplo, le paga menos a una mujer que a un hombre por una misma Exacto. función, ¿no? O sea, O hay menos trabajo para una a mujer que ver, para un hombre en es muy determinadas difícil funciones. poder determinar las actitudes individuales de una persona porque detrás de ella está su historia. Ahora, las decisiones sociales que tiene determinado país o determinado sector cultural, eso sí depende de nosotros, ¿no? Y eso sí se puede modificar. De eso vamos a hablar en el Día Internacional de la Mujer y en esta jornada particular. Exactamente. Dora Barrancos, directora de Ciencias Sociales de CONICET, bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y vamos a arrancar pegados a lo que decía recién Alejandro, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer en cuanto a los trabajos, como para arrancar. Bueno, la eso es disparidad de género. paradigmático, ¿no? Es de base en unas sociedades patriarcales, que son todas las sociedades son patriarcales. Y este invento de funciones diferenciales, tareas diferenciales para varones y mujeres, es un invento que también tiene una cierta data de nacimiento. No ha sido, digamos, toda la vida de la humanidad no revela lo mismo, ¿eh? Es decir, en algún momento determinado hay una complejidad que implica entonces un muy desarrollo robusto de lo que se llama sistema patriarcal, que en realidad ahí invéntanse funciones diferenciales. Y la verdad es que a esta altura del desarrollo humano, es algo absurdo mantener labores, tal como los decías, Alejandro, que efectivamente segmenten a varones y mujeres. Aún porque hemos superado la idea de que las mujeres somos más débiles, que los varones, en mi caso tengo mucha robustez, por ejemplo, pero en general se ha superado, digo, esta idea que era muy del siglo XIX acerca de un diferencial también de inteligencia, ¿eh? Las mujeres solían ser vistas por los ensayistas del siglo XIX como disminuidas y de hecho los códigos civiles determinaron una disminución civil de las mujeres. Entonces estamos en una situación que ha cambiado, por lo menos notablemente, respecto de las sensibilidades de las mujeres. Yo quiero ser muy respetuoso con los diferentes sectores socioculturales, porque muchas veces la gente no tiene la culpa. Es un trabajo muy de hormiga ir cambiando algunas cuestiones culturales en las sociedades que nos toca vivir. Normalmente los sectores quizás con menos recursos tienden a tener un crecimiento más lento que los sectores que tienen la posibilidad de acceder a la educación. Sin embargo, en esos sectores educados, en esos sectores con todas las posibilidades, esta brecha también existe. No hay que ir a la fábrica, no hay que ir a la operaria. Pero en las grandes absolutamente. empresas, en las grandes multinacionales, donde no hay la excusa de no haber tenido acceso a la educación, también sucede. Pero concuerdo absolutamente. Lo que sabemos hoy es que el diferencial, inclusive la brecha salarial de varones y mujeres, es más pronunciada a medida que hay más educación formal femenina. Siempre hago un chiste que ahora voy a repetir: hay que ser muy bien educada para ganar menos que un varón, porque en verdad la brecha es menor cuando la calificación disminuye. Cuando la calificación formal aumenta, la brecha aumenta. Y se puede constatar, por ejemplo, en la masa salarial de universidades respecto de varones y mujeres. Entonces, esto es lo que significa que estamos en una sociedad profundamente patriarcal todavía, y que aún aquellos segmentos que parecen más esclarecidos o aquellas partes del mercado laboral que se nutren con mayor criticidad, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, el sistema científico. Sin embargo, hace un cauce muy profundo todavía la valoración patriarcal de ese diferencial. Todavía no hay reconocimiento suficiente de las mujeres, aunque estén muy calificadas. Dora, ¿qué evolución hubo de la igualdad en cuanto a la mujer con el hombre en este país, el feminismo y también qué falta por hacer y qué se hizo? Bueno, ha habido muchos cambios, pero evidentemente no
alcanzan esos cambios. Tenemos la legislación argentina, por ejemplo, es una buena muestra de los cambios legales, del orden jurídico. Tenemos alteraciones muy grandes, inclusive del Código Penal, respecto de nada menos que el concepto de femicidio. Más correcto es feminicidio. No dice esa alteración del Código Penal, pero todo lo que está situando el agravamiento, ¿no?, por el homicidio en orden a condición de género, condición inclusive de orientación sexual, ¿no?, marca un notable cambio. Sin embargo, hay un arraigo muy profundo, tal como marcabas, Alejandro. Sí. Hay una especie de cantera cultural, por así decirlo, que no se rinde frente a la evidencia de que las mujeres y los varones, la verdad, deberían poder tener oportunidades iguales, merecen igualdad de trato unos y otras, y en fin, solamente decir que sí, gracias al feminismo, que es un cauce muy, muy profundo, nacido a mediados del 19, se ha podido evidentemente digamos, avanzar en estas luchas, en estas agitaciones. Hoy, en realidad, es una conmemoración que es de lucha. Claro que sí. Lejos del adosamiento, de estar adocenada. es que también es machista felicitarte porque sos mujer. Absolutamente. A ver, es una marca, justamente. Siempre decimos que en el siglo XIX se consagró la mujer con mayúscula, la Sagrada Madre, ¿no? Sí. Y que era una forma compensatoria. Hay ciertos homenajes que en realidad están significando que se escamotea verdaderamente una idea genuina de igualdad. A mí, yo quiero detenerme, quiero reiterar, porque a mí me genera tanto ruido esto de que donde se tiene la posibilidad de generar los cambios, no se generan. Fíjate vos que en esta parte del mundo que es subdesarrollado, en vías de desarrollo, donde tenemos tantas falencias como sociedades, ¿no? Tuvimos las primeras presidentas mujeres, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Tenemos una vicepresidenta de la nación, Michetti en este momento. Tenemos una gobernadora de un país prácticamente como lo es la provincia de Buenos Aires. Y en Estados Unidos, una de las principales razones por las cuales no ganó Hillary Clinton, según todas las encuestas, es porque era mujer. Sí, bueno, es una sociedad muy extraña. Estados Unidos es una especie, yo diría, de diástole y sístole, porque no dejamos de, digamos, de observar que justamente en esa sociedad abrió el cauce ancho el feminismo, pero al mismo tiempo hay aspectos muy conservadores. Absolutamente. Muy conservadores. Y un doble discurso total, ¿no? Una doble moral, ¿no? Absolutamente. Aparecen inclusive una diferenciación, ustedes saben muy bien que esa especie de privatismo de lo privado, etcétera, que es un poco diferente que en Francia, ¿no?, que es todavía hasta más acentuado. Pero la verdad que en Estados Unidos hay enormes dificultades. Bueno, el problema de los derechos formales en Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de la formalidad de derechos, nosotras las argentinas tenemos más derechos. Tenemos derecho a apartamiento, sí, las jóvenes, por supuesto, por embarazo. En Estados Unidos, justamente, eso es muy, muy complejo porque hay que acertar con el empleador el contrato para este apartamento. Perdóname, Gaby, pero hasta la doctrina de la fe, ¿no? El Papa Francisco intenta introducir algunos cambios, pero es absolutamente patriarcal la Iglesia, con un lugar para la mujer, donde somos iguales ante Dios, muy sesgado en lo que es la celebración de todos los rituales católicos. Así es, pero es al mismo tiempo paradójico, ¿no? Porque parte de esa nervadura principal de la, digamos, casi una idea sacrosanta de la madre, también tiene que ver con el siglo XIX, en donde hay una elevación ritual importante de la Virgen María, ¿no? Pero entonces la Virgen María, que tiene todas esas ofrendas, sin embargo, no tiene el mismo lugar equiparable, digo, como una conducta o una posibilidad de también consagrar esa igualdad frente a todas las cuestiones de la vida. Entonces es un diferencial
también paradójico dentro de la propia iglesia. Sí, todas las iglesias en general, no solo la católica. No solamente, ¿no? es verdad, no solamente la No, católica, hay no, que ser a rigor de verdad, es cierto. Gaby, a ver, la actividad de hoy. Exacto. ¿Cuál es la actividad que tienen prevista para la jornada de Hoy- hoy? Sé que hay varias, no solamente desde lo artístico, sino también desde esta protesta de que sea cuanto antes esa igualdad de Bueno, género. es una situación inédita que tengamos en este caso una internacional. Por primera vez, ¿verdad? Hubo internacionales de mujeres, ¿no? Muchas veces y hay asociaciones. El asunto es el aspecto práctico de este paro internacional de alguna manera, ¿no? Aunque me parece que va a ser más vibrante en América Latina. ¿eh? Sí. Sabemos que hay más adhesiones acá. Bueno, invitarlas a parar, invitarlos a los varones a ser partícipes necesarios de una renovación profunda de la cultura, porque los varones también han padecido el sometimiento patriarcal. Muchos varones que no adhieren a la cartilla de la sexualidad, digamos, requerida por el propio patriarcado, han sufrido muchísimo. Y es hora de que los varones aflojen, se sientan menos imprescindibles en la producción económica, tengan ternura y además tengan derechos para apartarse para el cuidado de niñas, niños, y de sus mujeres y de sus suegras, porque las mujeres también cuidan las suegras. Sí. Entonces, lo digo sin ninguna ironía, por lo tanto invitamos a esta gran movilización que va a haber, manifestarse en los lugares de trabajo, apartarse luego de los lugares de trabajo, con una gran sintonía, yo diría, de gran sororidad, de gran apego, para que, en fin, y no disuadir a los propios varones de estar convocados para que revisen esas posiciones que no han beneficiado a la humanidad. No, de hecho me parece que los varones tienen el papel fundamental en el cambio. La mujer ejerce sus derechos y pelea por los mismos. Ahora, la otra parte somos nosotros, ¿no? Y tenemos que hacer... es el derecho a la vida, es el derecho humano, es el derecho por cual tanto pregonamos. Bueno, basta de tanto pregón y vamos a hacer como corresponde. Eso Y- mismo, Decir se menos y trata de hacer más, derechos digamos. humanos fundamentales. Claro, por supuesto. No porque, a ver, hay que sacar la idea de que las mujeres somos más buenas. ¡Qué esperanza! Somos igualmente tremendas. sobre todo las suegras, ¿eh? Ustedes Las no- suegras, no, nada. Las suegras pueden ser buenas coadyuvantes Por también supuesto para que la sí. propia independencia de muchas nueras. A ver. Algunas son muy, también tienen un gran aspecto de sororidad. Gracias. Hay muchas suegras muy esclarecidas. Gracias, Dora. A ver, lo escuchamos a Eduardo Galeano, ¿querés? Dale. Por ir a la pausa, a ver, siempre tuvo algo genial para decir. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.